Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier parte del mundo donde te encuentres, bienvenidos a Domingos de Cafecito. Bueno, yo espero que todos se encuentren muy bien y hoy estoy muy contenta porque quiero hablarles de un tema. El programa de hoy lo voy a hacer sola porque me surgió, digamos, como el interés de hablar de un tema después de que me di cuenta que cuando tengo sesiones de coaching con las personas que sigo, había algo que se repetía en la gran mayoría de estas personas. Entonces dije, no, tengo que hacer un programa para hablar de este tema que considero que es fundamental, es importantísimo y sobre todo voy a tratar de explicártelo en modo muy simple para que lo apliques en tu vida y hagas cambios poderosos. Bueno, entonces, por favor, prepara tu café. Yo tengo mi café, ahora tengo la taza de Coach en el Mundo y bueno, eso hace solamente que parte de este programa. Bueno, entonces, quiero que en este momento, por favor, abras tu mente y nos conectemos con esta información porque vamos a hablar de las creencias. Las creencias son tan, pero tan importantes en nuestra vida que prácticamente cada persona son sus creencias. Y como les estaba diciendo, en las personas que sigo en mis sesiones de coaching, muchas no lograban sus metas, sus propósitos, sus objetivos, porque tenían creencias del pasado que controlaban aún su vida, ya siendo personas adultas, no tenían los resultados que ellos querían porque eran tan fuertes, aún que ellos ni siquiera las veían y muchos de ellos ni siquiera eran conscientes de tenerlas. Entonces, bueno, primero que todo vamos a hablar de qué es una creencia. Una creencia es un pensamiento. Eso es una creencia. Y se vuelve creencia, ese pensamiento se vuelve creencia porque a fuerza de pensar y pensar lo mismo, se vuelve como tan fuerte que se vuelve una creencia. Nosotros tenemos durante todo el día 65,000 pensamientos. Esto es lo que ha dicho los expertos y las investigaciones demuestran que nuestra mente piensa constantemente y nuestros pensamientos, los pensamientos de hoy son los mismos de ayer y los mismos que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Entonces, una creencia es un pensamiento. O también puede ser una frase, porque a la final cuando yo pienso, por ejemplo, digo, no soy capaz, es siempre una frase. Es un pensamiento, pero es una frase. Entonces, las creencias son pensamientos. Y como les dije, se vuelven reales y se vuelven tan fuertes solo porque los pienso y la repetición es lo que hace que ese pensamiento se vuelva fuerte. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos tantos pensamientos? Porque esos pensamientos nos permiten de tener una estabilidad. Por eso es bueno tener pensamientos. Pero ya cuando son creencias, entonces las creencias hay de dos tipos. Hay creencias positivas y negativas, lo que muchas personas llaman los virus mentales. Esas creencias positivas y negativas las negativas pueden ser creencias que simplemente no te potencian. Yo las llamo, por ejemplo, creencias basura. Y las positivas son esas que te elevan, que te hacen sentir mejor y yo las llamo creencias oro. ¿Y por qué las llamo creencias oro? Porque cuando tú tienes una creencia que te hace sentir bien, esa creencia eleva tu energía y tu campo áurico, que es tu luz, eso es otro tema, pero igual lo explico así, entonces se vuelve más grande, se expande y por eso las llamo creencias oro. Bueno, esas creencias que son negativas también se llaman creencias limitantes. Y la verdad es que cada uno de nosotros
somos nuestras creencias. Y muchas personas tienen tantas creencias limitantes y por eso es que no han tenido buenos resultados en su vida, porque están llenos de creencias limitantes. Entonces, esas creencias limitantes tenemos que aprender a cambiarlas. Entonces, vamos a ver cómo se pueden cambiar. Pero antes de llegar al punto de cómo cambiar esas creencias, es importante que seamos conscientes. ¿Y cómo somos conscientes de nuestras creencias? Porque una creencia nos genera también una emoción. ¿Y cómo la sentimos? En nuestro cuerpo. Entonces, cuando una creencia, por ejemplo, cuando yo digo, no soy capaz de generar ingresos, entonces esa creencia me va a crear una emoción en mi cuerpo y yo me voy a dar cuenta que es una creencia limitante. En cambio, si yo digo, por ejemplo, yo soy generador de ingresos, ya me siento mejor y esa creencia es una creencia que potencializa. Entonces, es una creencia, lo que yo llamo una creencia oro. Las creencias generalmente las adquirimos de nuestro pasado y se forman en nuestra infancia, porque escuchamos a nuestra mamá que decía, ¿cuánto eres desordenada o desordenado? ¿Cuánto eres maleducado? Tú nunca haces nada bien, ¿no? Entonces veíamos que nuestros papás nos decían esas frases que nos hacían mal y que se quedaron en nuestro subconsciente y en el tiempo hicieron parte de nuestro carácter y ayudaron a generar lo que después creamos en nuestra vida. Los resultados que después tuvimos tienen que ver mucho con esas creencias que se formaron en nuestra infancia, ¿no? Que las adquirimos en el colegio, que las adquirimos con nuestros abuelos, en la sociedad, o simplemente un día estábamos pasando por la calle y alguien dijo algo a otra persona y nosotros lo escuchamos, se nos quedó en nuestra mente y bueno, ahí se volvió parte de nosotros. Muchas de esas creencias también son dichos populares, como por ejemplo hay un dicho que dice, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Pues te das cuenta, esa frase, ¿cuánto pudo generar cambios y pudo ser fuerte en tu vida? ¿Ves? O por ejemplo, es mejor poquito, pero bueno. ¿Ves? Y no es verdad. No es verdad, porque también, por ejemplo, cuando decimos es mejor malo que conocido que bueno por conocer, no es verdad, porque puede ser algo muy bueno que puede venir, que yo no lo conozco y puede ser muy bueno, solamente que yo llego ya a ciertas cosas como con limitaciones, ¿no? Con esas creencias que me crean limitaciones. Bueno, entonces, cuando ya tenemos estas creencias que han generado, digamos, cambios en nuestra vida, que hacen parte de nuestro carácter. Entonces, es cuando empezamos a tener conciencia, ¿no? Y generalmente tenemos conciencia ya cuando somos adultos, porque nos damos cuenta que por el miedo por ejemplo, a emprender o a un trabajo nuevo, esa creencia me ha como creado limitaciones, ¿no? Como que no me ha dejado avanzar. ¿Ves? Entonces, es importante que yo empiece a tomar conciencia de esas creencias para poderlas cambiar y también para poder generar nuevas y sobre todo para tener nuevos resultados. ¿Por qué? Porque si yo sigo con mis creencias del pasado, perdón, voy a seguir generando lo mismo, más de lo mismo. Y solo hasta cuando yo decida hacer cambios de verdad, entonces es cuando voy a tener resultados en mi futuro que van a ser diferentes a lo que yo estoy creando en este momento. ¿Ves? Por ejemplo,
Cuando tomo conciencia de una creencia. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo soy una excelente, bueno, no, yo por ejemplo cuando digo, no, yo soy una mala organizadora. Cuando yo tomo conciencia de esa creencia, es porque me siento mal cuando digo así, yo soy mala organizadora, cuando no tengo confianza en mí. Entonces ahí estoy tomando conciencia de que esa creencia no me ha hecho avanzar. Pero en cambio, si yo esa creencia la cambio y digo, yo soy una excelente organizadora, no sé, de eventos o de proyectos, y eso no quiere decir que yo no me pueda equivocar. Claro que me puedo equivocar, claro que puedo cometer errores, pero entonces yo puedo ver esos errores y esa equivocación como una oportunidad para hacer algo mejor. Entonces ahí es cuando yo digo, soy una excelente organizadora. ¿Por qué? Porque vi mis errores, los corregí y tuve resultados que de verdad mejoraron y me hicieron sentir mucho mejor, me hicieron sentir más segura y confirmar que soy de verdad una excelente organizadora. Entonces, solo cuando yo soy consciente de mis creencias, es cuando puedo empezar a cambiarlas. Y es que hemos traído tantas creencias de nuestra infancia que en ese momento esas creencias estuvieron geniales, estuvieron perfectas porque en ese momento me pudieron ayudar, me hicieron hacer mejor, pero también a medida que yo crezco y evoluciono, también tengo que ir adaptando mis creencias, no tengo que irlas adecuando más a esa nueva realidad que estoy creando. Entonces, por eso es importante que yo revise mis creencias para tener nuevos resultados. Cuando yo quiero hacer el cambio de una creencia, primero que todo tengo que tomar conciencia, como ya te dije, es importante que la sienta. Entonces, decido que voy a hacer cambios en algunas creencias. Lo primero que tengo que hacer con esa creencia que yo decido cambiar es sentirla en mi cuerpo, sentir, no sé, que me hace sentir estresada, que me hace sentir triste, que me deprime. Entonces, cuando yo ya la siento, entonces lo que tengo que hacer es ver qué me quiere decir esa creencia, ¿no? ¿Qué me quiere decir esa creencia? No sé, me quería defender, me quería tener al seguro, me quería, por ejemplo, generalmente las creencias las tenemos porque nos dan como seguridad, ¿no? Entonces, cuando ya he sentido, he visto qué me quería decir, entonces lo que tengo que hacer es buscar esa parte positiva que tiene esa creencia, porque tienes que saber una cosa, aunque sí hay creencias negativas, todas las creencias tienen algo positivo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeña que mi papá decía, es muy duro el trabajo y para ganar dinero hay que trabajar muy, muy duro, hay que trabajar mucho. Pues yo esa creencia me la traje a Europa cuando vine a vivir aquí a Italia y de hecho cuando yo empecé a trabajar en las empresas yo tenía esa creencia que estaba metida en mi subconsciente, porque es en el subconsciente que se almacenan todas esas creencias. Y entonces yo trabajaba muy duro y tenía muy buenos resultados, porque esa era la parte positiva de esa creencia, que yo trabajaba muy duro. Pero con la conciencia que tengo ahora, yo sé que también se puede generar ingresos, puedo tener una buena estabilidad económica sin trabajar así como tenía mi papá esa creencia, ¿no? Entonces también es importante que las creencias reconozcamos de dónde vienen y se las dejemos a quien no las, digamos, no las dio.
Entonces, si eran creencias de mi papá y mi mamá, es bueno que esas creencias, digamos, las dejemos a ellos y no hagan más parte de nuestra vida. Entonces, bueno, cuando yo ya he reconocido la parte positiva de una creencia, lo que yo tengo que hacer es agradecerla. La tengo que agradecerla porque esa creencia fue la que me hizo llegar hasta este punto. Y debo decir, te agradezco, pero ya no me sirven más, ya quiero cambiarla, ya he evolucionado o he mejorado y veo que tengo que hacer cambios y me quiero quedar solo con lo bueno de eso que me diste. Entonces, ese es el modo para ir cambiando esa creencia y me quedo con eso bueno que tiene esa creencia. Entonces, para empezar a hacer cambios en nuestra vida y tener nuevas creencias, es con la repetición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La neuroplástica ha demostrado que nuestro cerebro se puede modificar. ¿Y cómo se modifica? Con la repetición se crean nuevas redes neuronales y empezamos a tener nuevos resultados porque tenemos nuevas creencias. Entonces, cuando yo, por ejemplo, quiero incluir una creencia nueva dentro de mí, en mi subconsciente, entonces empiezo a decir, yo, por ejemplo, ¿no? Si yo toda la vida decía, no, yo no soy capaz, eso es muy difícil para mí, entonces empiezo a decir, no, eso es fácil, yo soy capaz, claro que soy capaz. Pero es importante decirlo con toda la convicción. Tengo que estar convencida de lo que estoy haciendo. Pero hay otro detalle, que sí como nuestro subconsciente sabe que no, me va a decir, no, pero tú no eres capaz. Acuérdate que tú no eres capaz. No. Entonces, ¿qué va a hacer? Que mi subconsciente me va a hacer dudar de eso que yo estoy repitiendo. Si yo digo, yo soy capaz, digo, mi subconsciente me va a decir, no, eso no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a crear una creencia puente. Una creencia puente es donde yo me digo la verdad y mi subconsciente no puede negar que eso sea verdad. Por ejemplo, yo, en cambio de decir yo soy capaz, que mi subconsciente dirá, no es verdad, entonces voy a empezar a decir, yo cada día mejoro, cada día me esfuerzo más y tengo mejores resultados. ¿Ves? Entonces, una creencia puente es la que tiene una información diferente y la que mi subconsciente acepta de mejor modo. Entonces, es más fácil que yo la pueda integrar dentro de mi mente, dentro de mi subconsciente. Entonces, si tú quieres tener resultados diferentes, es muy importante que tengas creencias diferentes. Entonces, te quiero invitar para que, por favor, revises tus creencias, cámbialas. Te sugiero que hagas una lista consciente de cuáles son esas creencias que quisieras cambiar en tu vida. Y elige, tú me puedes decir, pero ¿por cuál empiezo? Porque son tantas. Entonces, empieza por la que más te genera problemas o por la que más te genera como esas emociones más fuertes, como esas emociones más, que tienes como esas, sí, como esas emociones que te hacen sentir más mal. Entonces, empieza a cambiar esas creencias. Y si tú eres papá o eres mamá y estás escuchando este video y tienes hijos pequeños, sobre todo si tienen menos de 7 años, te pido por favor que tomes conciencia sobre el modo como le hablas a tus hijos. Eso es fundamental para que en el futuro tengamos jóvenes y personas adultas más seguras. Si tú a un niño le dices, no eres capaz, eres un maleducado, tú eres un bruto, no eres inteligente, si yo uso esas palabras,
te pido por favor que tomes conciencia de lo que le dices a tus hijos, porque ya desde cuando ellos están en el vientre materno empiezan a asimilar esas creencias. Entonces, por favor, dile a tus hijos, eres maravilloso, eres capaz, eres muy dulce, eres primoroso. Llénalos de palabras que sean motivadoras. Y yo te digo, por mi experiencia personal, que tengo dos hijos de excelencia, y lo digo no por ego, sino lo digo para que sepas desde dónde estoy hablando, que si tú a tus niños les dices, tú eres capaz, tú puedes, eres maravilloso, eres inteligente, eso va entrando en el subconsciente de nuestros hijos. Y ellos, cuando van creciendo, su subconsciente les va soltando esa información, porque se ha vuelto tan normal dentro de ellos que ellos van a sacar en los momentos de dificultad esas cosas. Por ejemplo, si tú le decías, tú eres capaz, dale que tú eres capaz. Entonces ellos van a decir, yo soy capaz, yo puedo, voy a probar en este otro modo porque yo sé que puedo. Entonces, bueno, quiero que te des cuenta del valor que tienen y de la importancia que tienen las creencias. Si tú quieres generar o ser una persona diferente, es importante que revises tus creencias, que veas de dónde vienen y que las cambies. La visualización es una técnica muy poderosa que nos ayuda a hacer cambios y que nos ayuda como a recibir, como a dejar entrar con más facilidad esas nuevas creencias que queremos tener. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres usar esta técnica de visualización, te voy a explicar cómo la hago yo y cómo la aconsejo a las personas que sigo en las sesiones de coaching. Yo las invito a que entren en un estado de completa calma y a través de la respiración, la inspiración y la expiración, lleves tu cuerpo a un estado de relajación. Y cuando ya estés en ese estado de relajación, te visualices. Visualizar es verte cómo te quieres sentir, cómo te ves en ese nuevo yo, cómo te percibe el mundo, cómo te ven las otras personas, cómo te ve tu familia, cómo quieres que te vean tus compañeras de trabajo. Y la cosa más importante es que veas cómo te sientes. Me siento segura, me siento fuerte, me siento alegre. Todas esas emociones, todo eso que percibes en ese momento es muy importante que lo guardes en tu subconsciente, lo tengas también en tu mente y cuando tengas momentos de dificultad en este presente, traigas ese recuerdo de esa emoción y te visualices nuevamente cómo te quieres ver en ese futuro, cómo te quieres ver en ese nuevo ser. Bueno, entonces no te quiero dar más información, pero quiero que lo que te dije es como, digamos, lo más importante para que tú empieces a tomar conciencia de la importancia de generar esos cambios, ¿no? De actualizar tus nuevas creencias, de sacar esas viejas y crear nuevas. Y sobre todo de repetir. Cuando tú repites, entonces recuerda que estás generando nuevas redes neuronales. Bueno, te quiero agradecer por haber estado acá. Espero que te hayas tomado un cafecito. Yo me voy a tomar un poquito del mío. Y
Te espero en el próximo domingo de Cafecitos, en donde tenemos otros coaches con sus invitados para que nos compartan sus experiencias y los resultados maravillosos que tienen nuestros coaches en el mundo con sus coaches para que tú también te des cuenta lo importante que puede ser en tu vida tener el acompañamiento y la guía de un coach. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Chao.